La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir, es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según lo necesitamos hoy. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hace algunos años en nuestra iglesia que teníamos reuniones presenciales los miércoles, resulta que hicimos una dinámica. Yo dije, vamos a cantar himnos favoritos, himnos que todos pidan, una estrofa por lo menos de algunos himnos. Pero antes de que lo cantemos, usted nos dice por qué quiere que cantemos ese himno, qué le significa, qué enseñanza le dice, porque los himnos son hermosos, son sermones musicalizados. Y una hermana se levantó y pidió un canto navideño, un villancico navideño. Ven a mi corazón, oh Cristo, porque en él hay lugar para ti. Y alguien le dijo, ahí se oyó la voz que le decía, hermana, ese es navideño. Y era verano, no era temporada de Adviento. Y la hermana dijo, pues el pastor dice que nadie sabe cuándo nació y que la fecha está equivocada y que podemos celebrarlo todos los días. Y yo quiero cantar hoy un himno navideño, ¿qué le molesta a usted? No dijo eso, pero es lo que yo pienso que pensó la hermana. Y lo cantamos, por supuesto. Y en el tiempo de Adviento del año pasado, yo mencioné cosas como esas, que podemos cantar himnos navideños todo el tiempo. Le pedí a los de alabanza que pusieran un himno navideño y tuvieron que poner, y yo decía uno moderno y pusieron que no era exactamente así los más famosos navideños, pero este es un canto navideño y queda perfecto con el tema de ahora. Ahora, el texto que vamos a estudiar, por supuesto que es navideño, por eso el sermón se llama Feliz Navidad todos los días. La llegada oportuna del Señor da sentido a nuestra fe. ¿Pueden leer el texto, por favor? Es Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. La semana pasada leímos Gálatas capítulo 3, los últimos versículos. Ahora nos toca y es texto navideño. Por lo menos del versículo 4 y el 5 hablan de la llegada de Jesús a nuestra vida. Leamos todo el pasaje, ¿cómo dice? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Señor Santo, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Háblanos, Señor, según estamos hoy, Señor, que nadie te lo impida. Bendice nuestras vidas, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Este pasaje, hermanos, nos presenta el nacimiento del Señor Jesucristo como lo que es el evento más trascendente, más importante de la historia y como el corazón de la fe. No en vano Jesucristo dividió la historia en antes y después de él, ¿no es cierto? Pero también, antes de hablarnos de lo maravilloso que fue su intervención, su llegada, su entrada a nuestra cultura, a nuestra historia humana, nos presenta el sombrío panorama en que se vivía la humanidad, en que vivía la humanidad antes de que Él llegara. Y es la primera parte de este pasaje que nos habla de eso, el sombrío estado de la humanidad antes de que Él llegara. Digamos que nos habla y nos lo dice por medio de una parábola. Le llamaremos a esta parábola la parábola del hijo heredero que vive como esclavo. Leámoslo una vez más para que entendamos esa parábola. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Dos cosas importantes: entender la parábola, entender cómo es eso de que un niño, aunque es niño y es el heredero, es esclavo o vive como esclavo. Pero la otra cosa que hay que entender es los rudimentos del mundo. Está difícil, es una palabra, incluso en el griego, es una palabra ambigua. Significa lista, significa orden de cosas. Eso significa la palabra rudimentos, es una orden de cosas. Pero ¿cómo se usa en la Biblia? Vamos a estudiarlo porque es de vital importancia. No se imagina usted cuán importante es entender la idea de que el Señor nos liberó de los rudimentos del mundo. Vayamos incluso entonces primero a entender la parábola. Un niño, sin importar su condición económica, político, social, familia, etcétera, etcétera, está sujeto a reglas y a la autoridad de los mayores. Una familia, una pareja de personas muy ricas, millonarias, tienen un hijo, un solo hijo, es el heredero. Todo el mundo sabe que va a ser el dueño de de las empresas, de los hoteles o de los yates o de los aviones o lo que sea. El hijo va a ser, pero mientras es un niño, la nana le manda y le ordena. Es más, hasta la mamá le dice al niño, y todo lo que te diga Jacinta le haces caso.
Y tiene que hacerle caso a Jacinta, ¿no es cierto? Aunque Jacinta es una empleada que gana un salario mínimo. Y él es el heredero de una gran fortuna, pero en esa época se aguanta porque él recibe órdenes incluso de personas que en un momento podrían ser sus subordinados. De eso está hablando aquí, de un niño a quien el ayo, la nana, el mayordomo de la casa, mayordomo era el mayor de la casa, el esclavo mayor de la casa, y daba órdenes a ese pequeño. Y dice Jesús que nosotros, que así era la humanidad antes de que Él llegara. Antes de que Él llegara, porque esa es una cosa que nos dice previa a cuando Él llega. En resumen, Pablo lo que dice es que el hijo, aunque sea heredero de una gran fortuna, cuando es menor de edad, es igual que un esclavo sometido a la ley. ¿Y se acuerdan cuál es el problema en Gálatas? Que los judíos de aquella época están tratando de convencer a los gentiles que se convierten a Cristo, que no es suficiente con que crean en Cristo, que tienen que cumplir la ley. Y Pablo dice, eso es esclavitud. La ley no la puso Dios para luego darnos la gran herencia de la salvación en Cristo Jesús. Así es que ustedes quieren seguir siendo esclavos como el niño que no quiere crecer. ¿Qué les pasa? Y me parece que de eso habla el pasaje. Pero ahora entendamos qué quiso decir con los rudimentos del mundo. Se oye raro, ¿no? Se oye rudo, porque es con R, rudimentos del mundo. Pero ¿qué son los rudimentos del mundo? Insisto que la palabra tiene un significado ambiguo porque quiere decir lista, significa literalmente lista, hilera, rango, serie, algo así como puesto en serie, el 1, el 2, el 3, el 4, orden fundamental. Se relaciona con un catálogo. La palabra se puede utilizar como para hablar de un catálogo, de las cosas básicas, de las cosas elementales. Pero les propongo leer primeramente otras versiones de la Biblia para entender eso. Por ejemplo, la Reina Valera contemporánea traduce así: los principios básicos del mundo. Bueno, pues nos deja más o menos igual, pero no pone rudimentos del mundo, pone los principios básicos del mundo. La palabra se utilizaba en el ambiente militar para hablar de una fila o de los soldados en orden de grados. No sé yo cómo son los grados de militares, pero no sé, capitán, sargento, sargento segundo, algo así. Se usaba esa palabra y aquí se traduce principios básicos del mundo. La Nueva Biblia Latinoamericana traduce así: las cosas elementales del mundo. La palabra también se usaba para hablar de lo que aprendía un niño en el kinder, no sé, saber el abecedario. Cuando un niño sabe el abecedario, ¿no? A ver, puedes decir A, E, I, O, Au, ya sabe lo elemental. Y cuando uno es grande, oye, tú ni los rudimentos sabes. Si alguien fuera grande y no sabe el abecedario, digamos que ni los rudimentos sabe. Se usaba para hablar de eso. La Biblia Jerusalén Latinoamericana, estas dos la que acabo de leer, y estas son católicas las dos. Esta dice así: los elementos del mundo. Se usaba también para hablar de los elementos de los que estaba formado el universo. Usted y yo aprendimos eso en la historia y en la filosofía, que se creía en la antigüedad que el universo estaba formado por la lucha y el encontronazo entre la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y se creía que esos elementos combatían entre sí y son lo que habían creado el universo que conocemos. De hecho, Ovidio, un escritor romano, escribió un poema muy largo, pero al final dice: el Creador permitió que la niebla y las nubes ocuparan su lugar pero apenas se puede evitar que destrocen el mundo, así de ferozmente luchen estos hermanos. Y se refiere a estos elementos que hay en el universo. La traducción, y algunos piensan que de eso está hablando Pablo, de los elementos o alguna cosa así. La traducción del lenguaje actual traduce los espíritus que controlan el universo. Y aquí ya nos metimos en líos porque ya le puso a rudimentos la palabra de espíritus, como algo que controla, como poderes o alguna cosa así. Y la nueva traducción viviente traduce así: los principios espirituales básicos de este mundo. Estas dos últimas versiones usan el sentido esotérico de la palabra rudimentos, porque se usaba en la esotería la palabra rudimentos para referirse a estas cosas. En algunos círculos de aquella época, incluso a los elementos de la naturaleza que mencioné antes, se les ponía el nombre de un dios. Por ejemplo, Hefesto era el fuego, Hera era el aire, Poseidón era el agua y Deméter era la tierra. Y se creía que estos dioses o entes espirituales poderosos luchaban entre ellos, y en sus luchas habían creado todo cuanto existe. Habían creado las montañas y los huracanes, los creaban, etc. Incluso había un filósofo judío, pero era griego de cultura, que él interpretó y dijo que cuando el sumo sacerdote entraba al templo a ofrecer el cordero, cosa que nosotros sabemos su significado, pero él decía que entraba a aplacar a estos elementos para que no siguieran dando lata. Todo eso había en la mente de la gente que recibió la carta que Pablo escribió a las iglesias de Galacia. Todo esto que acabo de decirles es cultura de aquella época que sería bueno que nos sirviera
para interpretar los rudimentos, porque tengo algo muy importante que decir con respecto a qué son los rudimentos que nos pueden tener esclavizados, los rudimentos del mundo que nos pueden tener esclavizados y que Cristo vino a liberarnos de ellos. Pero para seguir adelante, el apóstol Pablo entonces habla aquí de los rudimentos del mundo que nos tienen agarrados o algo así. Bueno, vayamos a otras cartas de Pablo, en donde Pablo se refiere a esos poderes que nos tienen sometidos. Vamos a decir cómo les llama, porque tal vez los podemos relacionar con los rudimentos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Pablo habla en 2 Corintios 4:4, léanlo conmigo, está en la pantalla, ¿cómo dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Está clarísimo que Pablo dice, igual que Jesús dijo, Jesucristo nuestro Señor dijo, que el príncipe de este mundo era el diablo mismo. O sea que hay un mal en el mundo que controla a algunas personas, controla la agenda, de hecho controla la agenda 230, o le llaman así algunos, ¿verdad? Y resulta que sí hay poderes espirituales en el mundo, y Pablo, tal vez a eso se refiere Pablo con los rudimentos del mundo. Y más adelante en Romanos 8:38 también Pablo dice lo siguiente, lo leen conmigo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Más adelante dice, nada de eso nos podrá separar del amor de Dios. Pero yo solamente pongo esta primera parte para ayudar a entender que sí, Pablo sabe que hay poderes espirituales en el mundo, cosas así. Y luego en 1 Corintios 15:24, léanlo conmigo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Una vez más, sí, hay cosas que pueden apoderarse de nuestra voluntad, de nuestra mente, ideas, filosofías, ideologías, cosas así. Ahora, para darle mayor sentido, sé que estoy tomando un buen tiempo en esta introducción, pero es que me interesa muchísimo que aprendamos lo que dice Pablo cuando se refiere a que Cristo nos liberó de los rudimentos del mundo. Me interesa, vamos a otro sentido de rudimentos. Resulta, bendito Dios, que Él permite que eso suceda para que entendamos bien. Resulta que en la carta a los hebreos, escrita por ella o él, no sabemos quién lo escribió, puede ser un hombre o una mujer, pero en esa carta habla de rudimentos, pero no del mundo. Habla de rudimentos en un sentido positivo, de hecho. Mire cómo dice en Hebreos 5:12, lean conmigo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Mire cómo aquí los rudimentos son rudimentos de la palabra de Dios. Entonces, los rudimentos son cosas básicas, fundamentales, más o menos aceptadas por la mayoría. En este caso me parece que está hablando de la salvación por gracia, de que hay un solo Dios verdadero y no dos ni tres, de que no somos salvos por obras, cosas elementales del Evangelio de Jesucristo. Y el autor o la autora de la carta a los hebreos dice, tienen que volver al kinder ustedes, ya pasaron de membresía, ya váyanse a venid y ved y cursos avanzados. ¿Sí me están entendiendo los que van al instituto? O sea, cosas elementales, no necesariamente malas, sino lo elemental, lo fundamental. Otro texto del mismo Hebreos 6:1-2 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Una vez más, quiere referirse a elementos, enseñanzas cristianas elementales, como diciéndoles, oigan, si ya te arrepentiste y ya le pediste a Dios por ciertos pecados, no le sigas pidiendo perdón porque ya te perdonó. Avanza, siga creciendo en la vida cristiana, no te bautices otra vez. Hermanos, cuando usted se bautizó, nadie le ha vuelto a pedir que se vuelva a bautizar. No, es una sola vez, un bautismo. Solo hay un bautismo, no tiene que bautizarse cada mes porque otra vez la regaste y otra vez te bautizas, dice Pablo. No, avanza, sigue adelante. Luego entonces, hermanos míos, vamos entendiendo que este asunto de los rudimentos es lo fundamental, lo elemental, lo que todos sabemos, lo que todo el mundo entiende, lo básico, lo que cualquiera que ha pasado por esa escuela, pues ya lo sabe porque es el tronco común, como se dice. Pero Pablo le puso el apellido del mundo. La autora o el autor de la carta a los hebreos no le puso del mundo, puso rudimentos de la palabra de Dios, rudimentos de la fe en Cristo Jesús, elementos, enseñanzas principales, enseñanzas básicas de la fe en Cristo Jesús, enseñanzas básicas de la doctrina de Cristo. Ahí era positivo, pero Pablo dice
Rudimentos del mundo. Muy bien. Creo que ustedes y yo tenemos ahora, con todo este recorrido que he dado por el significado de la palabra, con una idea más clara de qué son los rudimentos del mundo. Una vez más leamos el pasaje de donde surge esto. El apóstol Pablo dice así: pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada se difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y aquí viene el texto. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué son? Permítame decirlo de una manera muy clara ahora. He tomado más tiempo que otras veces para dar esta introducción, porque me importaba que ustedes me siguieran en este pensamiento. ¿Qué son los rudimentos del mundo? Todas las ideas que se creen en el mundo sin más razón que la creencia popular. Son todas esas ideas que se creen en el mundo, que creemos en el mundo, y que la única razón por la que la creemos es porque es creencia popular. O sea, el único fundamento que tienen es que es creencia popular. Doctrinas aceptadas sin comprobación alguna, ni comprobación ni de ciencia, ni de lógica, ni de la Biblia. Porque hay gente que cree cosas que piensa que son de Dios y no están en la Biblia, no están en la palabra del Señor. Hay gente que cree montones de cosas en su religión y esas cosas no están en la Biblia, no están en la palabra de Dios. Son solamente enseñanzas populares, rudimentos del mundo, no rudimentos de la palabra, no rudimentos de la doctrina de Cristo, sino rudimentos del mundo. Ese es el problema. Hay rudimentos de la palabra, enseñanzas fundamentales de la palabra. Hay rudimentos de la fe en Cristo, enseñanzas fundamentales de la teología de Cristo que está en la Biblia. Pero hay rudimentos del mundo y ese es el problema. Otra manera de decirlo: son supersticiones aceptadas por la mayoría que se manejan como si fueran verdad absoluta. Hay supersticiones en la vida y la gente las menciona. Los que dirigen programas de televisión se les salen todo el santo día frases religiosas que no son religiosas en el sentido de una religión oficial, pero son frases llenas de creencias y son absurdas, no probadas por ningún tipo. Usted está diciendo, ¿cómo qué, pastor? Ya díganos algo. Claro, sí, ahí les voy. Por ejemplo, el karma. Todo el mundo habla del karma. Es que te alcanzó el karma. No, tú sí traes mal al karma. No es cierto, es una idea popular en el mundo. Todo el mundo cree eso. Es una idea popular, que todo se paga en esta vida. No aparece en la Biblia, por cierto, y hay quienes sí aparecen algunos escritos del hinduismo y del budismo, pero hay quien nunca los ha leído en su vida, pero la cree porque es una idea popular, como el karma, las vibras. Pastor, ore por mí, por favor, para que me dé buenas vibras. No va junto eso. O sea, pastor, ore por mí y para que me dé buenas vibras. No va, hermanos, son dos religiones contrarias, son dos ideas absolutamente opuestas. Usted y yo no creemos en eso de las vibras, pero hay quien me dice, pastor, ore por mí para que me mande buenas vibras. Los ovnis, hay gente que cree en los ovnis, el mal de ojo, y hay gente que le pone collares a su hijo para que no le hagan mal de ojo porque está muy bonito, entonces le van a hacer mal de ojo. La ley de la atracción, que según lo que piensas lo atraes, el pensamiento positivo, la declaración positiva, eso es rudimentos del mundo, no de Cristo, no de la palabra, del mundo. Estas doctrinas se expresan todo el santo día en nuestros comentarios, ahí alrededor de una mesa, con frases como estas: todo pasa por algo, compadre. Sí, todo pasa por algo. Pues claro, pasa por algo. O sea, si le acabó la gasolina, ¿cómo no se iba a parar el carro? O sea, si se refieren a que todo es una consecuencia de, pero no, lo que se refieren es como que hay un destino, y que alguien escribió que debía pasar eso, algo así. Todo pasa por algo. Cuando te toca, aunque te quites, y si no te toca, aunque te pongas. ¿Han oído esa frase también? Es doctrina del dominio popular. Todo se te regresa en esta vida, todo se te regresa, comadre. Si lo declaras, sucede. Cancela, decreta, declaro. Son frases, creencia popular. Los astros están a tu favor. Los astros están a tu favor. Te levantaste con el pie izquierdo o con el pie derecho, depende si te está yendo bien, si te está yendo mal. Se trata de supersticiones globales, específicas, que la gente en su ignorancia eleva a verdades. Y es tan grave, es tan dañino, porque estos rudimentos del mundo hacen que muchas personas se relacionen o pretenden relacionarse por medio de ellos con Dios. Y no, perdónenme, pero Dios tiene su camino, Dios tiene su manera, y para eso es Dios, por eso Él manda.
Él tiene su camino y Él sabe, es a través de Cristo su Hijo. Y solamente no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo en Él hay salvación. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más dijo? Nadie viene al Padre. Hizo una negación. Nadie viene al Padre. No se puede ir al Padre sino por mí. No es a través ni de vibras, ni de chakras, ni de energías, ni de cuarzos, ni de ritos, ni de conjuros, ni de frases célebres, ni de declaraciones. Así que los rudimentos del mundo son absolutamente peligrosos y poseen la mente de muchas personas. Se trata, insisto, de supersticiones globales o específicas que la gente en su ignorancia eleva a verdades. Por ejemplo, la mala suerte al tirar la sal. Si tiras la sal, el salero tiene 7 años de mala suerte más o menos. O pasarla de mano en mano es mala suerte. Yo le dije a una persona: me pasa la sal, y la estaba estirando y yo la agarré de su mano y dijo: no, pastor. Dijo: ay, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Porque según me dicen, la sal se debe pasar así sin tocarla. O sea, te la pones y tú la agarras. O sea, porque de por sí es sal, y luego mi sal, y luego tu sal. Se hace un salerío de la patada y nos quedamos salados para siempre, según esta doctrina populachera de los rudimentos del mundo. Yo hasta me espanté porque dije: ¿qué hicimos con la sal? ¿Nos dimos toque o qué? Porque sí se da uno toques a veces, ¿verdad? Pero no, aquí no nos dimos toques. Pero se espantó la persona porque le tomé la sal de la mano. Y no tengo mala suerte desde entonces, así es que no funcionó. Quebrar un espejo y tener también mala suerte. Ver un gato negro, una polilla o mariposa oscura en la pared. Cruzar los dedos para tener buena suerte. Tener una pata de conejo. Yo lo prefiero en la pata, pero en aluminio. ¿Y cómo se llama eso? En michote prefiero la pata de conejo. Las ovejas atraen el dinero. Yo debiera ser millonario, tengo muchas ovejas y nada. Los listones rojos en la sábila, las limpias, las velas, los ajos, las cruces, las imágenes, los rituales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos rudimentos del mundo, creencias populares que ni son científicamente probadas, ni tienen lógica, ni se comprueban por la palabra. Nada de esas cosas se comprueban por la palabra. Ni hacer cruces en algún lugar se comprueba con esta palabra. Ningún lado. Ni científicamente se pueden probar. Y no son fe, son superstición. Rudimentos del mundo. ¿Puede ver usted lo grave que es esto que dice Pablo entonces? Que fuimos librados precisamente cuando Cristo vino a nacer entre nosotros. Fuimos librados de los rudimentos del mundo que condenan, que no bendicen, que no son reales. Evidentemente incluyen los rudimentos del mundo, se incluyen las ideologías anticientíficas que se creen y se aprueban aún en contra de las evidencias. Porque las ideologías que el día de hoy se venden en el mundo se siguen creyendo y proclamando y defendiendo hasta en los Juegos Olímpicos, y las evidencias científicas les reprueban. La sexualidad es un constructo social. Eso enseñan en la Casa de Estudios Nacional, la UNAM. Eso enseñan en la carrera de psicología y en la carrera de sexología, que el sexo es un constructo social. El género, si eres hombre o mujer, que nacemos neutros, que el ser humano nace neutro. Digo, es lo más absurdo que hay o sea, que cuando nace el chamaco y el cuerpo que trae y lo que no trae, eso no importa. En el camino, por Dios santo, algo absolutamente anticientífico, ridículo. Y luego me quieren decir a mí fanático porque creo en la Biblia, y me quieren tratar de fanático porque creo en la Biblia. Se necesita más fe para creer esa doctrina que creer que Cristo resucitó entre los muertos. Si tú así lo sientes, esa es tu verdad. Esa es verdad. Si tú lo sientes, esa es tu verdad. No importa la biología ni la anatomía. Si lo que tú crees ser, hombre, mujer o 112 otras opciones, esa es tu verdad. Todos los hombres son violadores. Esta es una doctrina que anda también por ahí. La maternidad es una carga. El embrión en el vientre es solo un pedazo del cuerpo, no es una vida. El aborto es un derecho de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, se trata de todas las cosas que son falsas verdades. Cualquier cosa que es una falsa verdad, o sea, una mentira, que el mundo cree y que lo tiene en esclavitud espiritual.
Eso de lo que Pablo habla, que nos sacó Jesús de los rudimentos del mundo, es eso, es nuestra cultura. Es la cultura populachera que hay en este mundo. Por eso, por eso el pensamiento cristiano cae tan gordo a las personas que no creen en Cristo. Por eso nos tachan de fanáticos y de locos, porque ciertamente creemos diferente. Sí creemos diferente. Ahora no somos fanáticos, ni andamos golpeando a nadie, ni quemando iglesias, ni quemando. No, aquí andamos. Yo aquí voy, yo como tacos del chupacabras, normal, como cualquier persona normal. ¿No han comido del chupacabras? ¿No han comido? Es una delicia. Son muy ricos los tacos del chupacabras. O los sopes de la 9, pues. ¿Sí han comido sopes de la 9 también? También son. Yo cuando llegué a México, yo quería conocer primero lo importante de la ciudad. Y por eso fui a los sopes de la 9 y a los tacos chupacabras. O sea, somos normales, pero sí, no podemos creer ciertas cosas que son absurdas, anticientíficas, ilógicas y que destruyen el pensamiento humano y que son lo que nos tienen en la crisis en que nos tiene este mundo. Precisamente, lo que enseña Pablo finalmente es que sin la presencia del Señor en nuestra vida, vivimos en la ignorancia, esclavos de las doctrinas de este mundo perdido y alejados, ajenos a las grandes bendiciones de la herencia de gracia que Dios tiene para nosotros. Como el niño que puede ser, que es el heredero, pero que en este momento no disfruta nada, porque él se aguanta, porque su nana y su institutriz le mandan. Y dice el apóstol Pablo, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen regresándose a la etapa de niños? ¿Qué hacen si el Señor ya vino y nació y ya los liberó y ya les hizo herederos de toda su bendición? Eso le dice Pablo a los legalistas de aquella época que querían regresarse a la ley. Pero como dice el profeta, no habrá para siempre oscuridad. Ante la realidad de la oscuridad de la humanidad, el Señor no se quedó con los brazos cruzados. El texto sigue diciendo, lean conmigo el texto navideño que hemos hablado. Leanlo conmigo, por favor, como dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Por lo que dice este pasaje, hermanos, yo puedo decirles a ustedes, ¡feliz Navidad! Y les puedo decir feliz Navidad todos los días, por eso se llama este sermón. La llegada oportuna del Señor da sentido a nuestra vida. Analicemos parte por parte este versículo, estos versículos, para encontrar la contraparte de los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo nos tenían atados. Yo pienso que algunos de nosotros todavía nos traen por ahí atados, porque todavía decimos sandeces, como se dice en el mundo. Hay gente que sigue creyendo en que todo funciona por el karma. Hay gente que sigue creyendo que todo es por obras, que todo es por lo que decimos, porque declaramos, porque pensamos a un pensamiento positivo y no sé qué, y entonces todo me va bien. Hay gente que sigue pensando en esas cosas, aun cuando ya ha creído en Cristo. Y por eso digo, pudiera ser que algunos de nosotros necesitamos ahora mismo rechazar los rudimentos del mundo y creer en Cristo y ser libres. Y para lograrlo, estudiamos el pasaje. La primera enseñanza con respecto a la llegada del Señor, su encarnación, es que su llegada fue oportuna, su llegada oportuna. Antes del texto, mi frase es: feliz Navidad en tiempo perfecto. El texto dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Así como una mujer se embaraza y nace cuando debe nacer, y yo sé que regularmente son 9 meses, pero algunas chamacos nacen antes, pero es el cumplimiento del tiempo y nace. Se refiere a algo así, pero se refiere a algo oportuno. La llegada del Señor, es decir, su encarnación, su intromisión en nuestra humanidad, fue el vértice central de la historia. Ahora, no es que Él escogió y como que preguntó a los ángeles, a ver, háganse un cálculo de cuándo es el mero centro de la historia, por favor, porque quiero nacer en el mero centro. No, sino que al nacer su nacimiento hizo el centro, hizo la historia que se centrara en Él. No es que Él buscó el centro y nació en el centro, no, es que nacer convirtió a ese día en el centro de la historia. Y se trata de la nueva buena o la nueva nueva. Es decir, la noticia oportuna. Me gusta la palabra oportuno. Me gusta cómo lo dice ahí en Hebreos 4:16. Es el segundo versículo bíblico que nos aprendemos en el Venid y Ved módulo 1. Se lo sabe de memoria, como dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me encanta el oportuno socorro. Me encanta eso. Llego a la casa, tengo hambre,
soy celíaco, no puedo comer cualquier cosa, tengo ganas de un pastelito, una galleta, alguna cosa, una concha sin gluten, con nata, y entro a la casa y mi esposa está haciéndome un pie de requesón y huele hasta la calle, así como el gato silvestre o Tom. ¿Cuál era Tom y Jerry? ¿Quién era Tom y quién era Jerry? Como el gato Tom, que iba tras el pastel de la abuelita, ¿se acuerdan ustedes? Así que se ve el olor y él va hipnotizado. Así entro yo, porque mi esposa, y digo, qué oportuna mi esposa, me adivinaste el pensamiento y me hizo mi pie. Por cierto, ayer me acabé la última rebanada, digo, no por nada. Sí, es cierto, ayer me comí. Qué oportuno, pero el despertador, mugre despertador, el despertador nunca es oportuno, dígame si no, hermano. Nunca es oportuno, por Dios santo que no. Siempre uno, ¿para qué lo puse, hombre? Otros 5 minutitos. Las cosas oportunas son maravillosas. Ahora, está hablando de su llegada oportuna en la historia de la humanidad, pero ¿sabe qué? También su llegada oportuna en su vida, en tu vida. ¿Estás aquí porque veniste o te trajeron? Si te trajeron, o si veniste interesado, pero aún no has conocido a Cristo, qué oportuno es que estés aquí, porque Él está aquí. Él siempre llega a nuestra vida oportunamente, cuando lo necesitamos. Tal vez estás aquí por una razón. Ábrele tu corazón, déjalo entrar. Que la Navidad sea en tu vida, porque sabes que la Navidad no sirve para nada a alguien en cuyo corazón no ha nacido Jesús. Solo sirve para hacer fiestas y para vender cosas y para hablar de un gordito. Depende si es de un refresco o de otro refresco. Puede ser rojo o azul, como quieras. Depende del refresco que tomes. Pero la Navidad verdadera es cuando Cristo nace en tu corazón, y eso es de lo más oportuno. Se trata de oportuno socorro, como dice Hebreos. Oportuno socorro. Se trata de la oportunidad a tiempo. Esto hace que sea tan trágico que haya quienes no lo aprovechen. Me parece que el ejemplo más perfecto de la llegada al corazón oportuna de Jesús, me parece que el ejemplo más perfecto de todos es el del llamado ladrón bueno, que no pudo ser ladrón bueno porque era ladrón, que estaba crucificado junto a Jesús, y que al ver que todos lo injuriaban a Jesús, incluso su compañero de muerte también lo injuriaba, y le decía, si eres hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Y el otro le dice, cállate, ¿por qué lo injurias? Tú y yo estamos aquí porque merecemos, pero él nada hizo. Y luego mira a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en mi reino, en mi paraíso. Oiga, ¿saben qué dijo el árbitro? Dijo, safe and home. ¿No es cierto? O sea, llegó barrido a home, llegó barrido a la salvación. Cuando llegó al cielo, no hombre, todos los ángeles, este es el suertudo, ya llegó el suertudo. O sea, en el último momento, o sea, que lo crucificaran fue una tragedia, que lo condenaran a muerte fue una tragedia, pero que junto a él crucificaran al Hijo de Dios, al más hermoso de los seres humanos que ha habido en esta tierra, que lo crucificaran junto a él y que le escuchara decir las 7 frases maravillosas, las llamadas 7 palabras. Perdónalo, Señor, es la primera, no saben lo que hacen. Que escuchara eso fue, oiga, bienaventurado. Estoy seguro que si llegamos al cielo y lo saludamos, oye, ¿te gustaría haber vivido otra clase de vida? Nos dirán, no, esa me encantó. Pero si te la pasaste del cocol, sí, pero en el último momento vi al Salvador y me salvó. Qué oportuno. Y ahora mismo hay una oportunidad para todos nosotros. Su llegada oportuna. Y esto es lo que hace tan trágico que haya quienes no aprovechen la oportunidad y lo rechazan. En segundo lugar, su llegada integral. Le llamo a esto feliz Navidad en casa, porque mire cómo dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y esta expresión, nacido de mujer y nacido bajo la ley, habla de su encarnación auténtica. Es decir, Jesús no llegó en un carro de fuego, aquí llegó y luego ya se puso ropa humana, se quitó la aureola para que no se le notara y entonces anduvo caminando. No, Señor, digo, eso de la aureola es una broma, por supuesto. No, Él nació de veras. Nació con cuerpo humano, de veras, se integró, no se disfrazó de humano, se hizo humano. Realmente la encarnación fue verdadera, no se disfrazó, porque necesitaba identificarse plenamente con nosotros. Su plena identificación con nosotros es su encarnación. Su encarnación es la más grande solidaridad, es el acto más pleno de misericordia. Misericordia significa ser concorde con la miseria. Misericordia, concorde con la miseria. Se hizo uno con nuestra miseria, sintió como nosotros, tuvo temores, tuvo tristezas, tuvo angustias, sudó, fue perseguido, fue todas las cosas que hay en la humanidad tristes. Traicionado, perseguido, fue extranjero, o sea, migrante, fue pobre. Él tuvo todas las
dificultades que un ser humano puede tener. No le podemos pedir con justicia que nos comprenda. No podemos pedirle, nos comprende de sí. No tengo que pedírselo. Y no se vale, no merece que yo le diga, es que no me comprende, Señor, porque sí me comprende. Un ejemplo, el más claro ejemplo de su encarnación, siempre se los digo a ustedes, es cuando lo bautizó Juan el Bautista. Juan Bautista predicaba el bautismo del arrepentimiento. ¿De qué se iba a arrepentir Jesús de Nazaret, el hombre más santo, el Hijo de Dios, que nunca pecó? ¿De qué se iba a arrepentir? Pero además dice la Escritura que Juan el Bautista bautizaba y que multitudes venían a Jordán, al río Jordán, a ser bautizados por él. Eso nos hace pensar que había una fila de gente. Y Jesús no llegó como saltándose las filas del Seguro Social por influencia y dijo, espérense todos, Juan, primero a mí, soy el mero papas fritas, estos los bautizas después. No, Señor, imagínense al Señor Jesucristo formado entre una señora vendedora de panes de trigo y dos jóvenes pescadores, y Jesús en medio de ellos formado. Y Juan el Bautista está viendo a la multitud, ¿cuánto me faltan? Me faltan un chorro, estaba ya cansado, y de repente ve a Jesús y dice, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué viene a mí si yo merezco ser bautizado por él? No al revés, ¿quién soy yo para bautizarlo? Pero cuando llega con Jesús, Jesús le dice, hazlo porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Necesita arrepentirse? No. ¿Qué está haciendo? Está diciéndole a la gente, estoy contigo, te acompaño en lo tuyo. ¿Qué estás haciendo? ¿Buscando a Dios? ¿Buscando a mi Padre? ¿Estás buscando en arrepentimiento encontrarte con Dios? Adelante, cuentas conmigo para eso. O sea, es el acto más grandioso de solidaridad, de unidad, su encarnación. Y está clarísimo que eso nos dice el pasaje que hizo Él en nosotros. Además, esto hace que sea tan trágico que haya quienes no le entreguen la vida, porque Él nos entregó la suya. ¿De dónde sacas? ¿De dónde se te ocurre pensar que a Dios podemos tratarlo como limosnero? Que podemos tratarlo así como confórmate con un cachito de mi vida, confórmate con un cachito de mi tiempo. Cuando Él nos dio todo, Él se entregó por completo se entregó. Tú y yo no le aguantamos a la esposa, al esposo, no le aguantamos que nos entregue solamente un cachito de su vida. No, lo queremos en exclusividad, su amor. En exclusividad. De hecho, si no hay exclusividad, hay un problema muy serio en el matrimonio. Pues ¿de dónde se nos ocurre que con Dios sí podemos serle infieles cada rato? ¿Dónde se nos ocurre eso? Eso es lo trágico de que haya quienes no le entreguen su vida a Jesús. Su llegada fue integral. Además, su llegada fue transformadora. Feliz Navidad en familia, le digo aquí, porque nos transformó en hijos. Mire cómo dice, para que redimiese, y redimir significa pagar por un esclavo, pagar por una persona que llegó a una deuda muy grande y lo tienen como esclavo. Redimirlo es pagar su deuda para que sea liberado. Y dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, que significa papito o significa pa, así en diminutivo, papi. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y nos remite a la metáfora, a la parábola del niño que es heredero pero no tiene nada, no lo puede usar porque está bajo órdenes, pero se convierte ahora sí en un heredero cuando crece, cuando llega a mayoría de edad. Su encarnación, hermanos míos, fue la más extraordinaria obra de redención, de liberación. Pablo nos cuenta de la adopción y tenemos que entender la adopción de aquella época, y no era muy diferente a nuestro caso. Igual una persona podía adoptar a un hijo de alguien y lo convertía en su hijo, aunque no lo era biológicamente. De hecho, se pagaba por eso. Había personas que compraban hijos, igual que hoy sigue habiendo eso, y hacían hijo a esta persona y le elevaban al grado de ser un hijo. En ocasiones se podía hacer eso con un huérfano, igual que el día de hoy se adoptan niños que no tienen papás, ¿verdad? La adopción espiritual hace referencia a esa posición privilegiada en la que Dios nos pone por causa de su Hijo. Y esta adopción se trata de una relación especial entre Dios y nosotros, que surge de la obra de nuestro Señor Jesús. Nos adoptó. No todos somos hijos. Yo les he contado esa historia que visité a una hermana y yo a la hermana le decía, hermana fulana, estábamos comiendo, hermana, me sirve más refresco, hermana. Y al esposo le decía don, su nombre.
Y hasta que él me dijo, oiga, ¿por qué a mí no me dice hermano? Dije, bueno, pues a su esposa le digo hermana porque somos hermanos en la fe, pero usted pues es un señor y ese es su nombre. No, yo también soy su hermano. No, le dije, pero si usted quiere le digo hermano de todas maneras, pero no, la adopción es un acto divino a través del cual nos hace sus hijos. Dijo, yo también, porque a mí también me creó Dios, ¿o quién cree que me creó? Le dije, no, yo sé que usted lo creó Dios, pero pues también creó a las cucarachas y yo no les digo hermanas. De hecho, las mato. De hecho, regularmente las mato. No, usted y yo somos manufacturados por el mismo Dios. A usted y a mí nos diseñó y nos creó el mismo Dios. Pero no, la adopción, y aquí está la realidad. Aquí está, fuimos adoptados por Cristo. Fuimos adoptados, se trata de un acto a través del cual Dios nos declara a sus hijos. Y luego dice también que se trata de ser elevados a una posición en la vida. Es ser admitidos en una nueva y más estrecha relación con Dios. Es ser incluidos en la familia de Dios, en la que sí, no todos son familia de Dios. Definitivamente todos somos creación de Dios. Sí, ahora usted no se pelee con la gente, ¿eh? Si alguien le dice, usted dígale, sí, no se trata. Ahora que nos piden explicación, pues sí le damos explicación. Pero sí, teológicamente hablando, bíblicamente hablando, no toda la creación, no todos los seres humanos del mundo son hijos de Dios. De hecho, Jesús nuestro Señor, le dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. ¿Qué vamos a hacer? Jesús se los dijo. Yo también se los hubiera dicho y otras palabras les hubiera dicho, pero Jesús era más santo que yo y nomás les dijo eso. Ustedes son hijos del diablo. Hermanos míos, disfrutemos por favor esta circunstancia. Hemos sido hechos hijos. Ahora, hay algo muy interesante porque ya dijimos que su encarnación significa que Él se identificó con nosotros, se hizo uno de nosotros. Pero aquí habla de otra identificación, ahora la nuestra, que nos identificamos con Él. Porque mire, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, mire lo que dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. O sea que cuando nos adoptó, envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, papito, o pa, o papi. O sea que cuando yo voy a Dios con la confianza de un niño a su papá, pa, aquí estoy, o papi, aquí estoy, ayúdame, bendíceme, te adoro, te bendigo, yo a ti. Cuando voy al Padre en esa condición, en realidad no voy yo. En realidad no voy yo, no soy tan bueno para hacer eso. En realidad no soy, es Cristo en mí que me hace ir al Padre. Y es Cristo, el Espíritu de Cristo en mí, el que clama. No se preocupen, no me voy a caer. El que clama por medio de mí, Padre mío, papito, Padre, como sea que se quiera traducir esa expresión, pero es una expresión de cariño y de cercanía. Es decir, que Él se identificó con nosotros haciéndose hombre. Y una vez que fuimos adoptados, nos hace identificarnos con Cristo. Por eso las oraciones no son contestadas, porque el Padre ve en nosotros a su Hijo Jesús, porque nuestro pecado fue condenado en la cruz en Cristo, y ahora nosotros nos vemos a la luz de la pureza y santidad de Jesús. Eso es gracia y no cualquier otra cosa. Esto es lo que hace, hermanos, que de vez en cuando ustedes y yo nos sentimos el favorito de Dios. ¿Cuántos aquí se han creído alguna vez? No, hombre, Dios a mí sí me ama, en serio, soy el favorito de Dios. ¿Cuántos han sido eso? Lamento decirles, hermano, que usted no es el favorito de Dios, soy yo. Pero usted, ¿qué me va a decir? No, pastor, usted no es usted, sino soy yo. Y hace bien en decírmelo. Esto es lo que hace eso, que se trata de una cercanía personalizada. No es que amo a todo el mundo, no es que amo a 100 bolas, amo a todo Oreb, a todos ahí juntos. ¿A cuáles? Pues a todos. No. Él ama a cada uno en lo particular. Es Dios, no está como nosotros, histérico y y nervioso y neurótico y que se le olvida todo, ni le dio COVID. Él se acuerda de todo y sabe exactamente lo que hay en nosotros y tiene una posibilidad maravillosa de hablar con nosotros en privado, en lo personal. Hermanos míos, por amor de Dios, disfrutemos a nuestro Padre. Así que, hermanos míos, hemos entendido dos cosas: que hay un problema de esclavitud en los rudimentos del mundo, y ya identificamos qué es eso. Se trata de la cultura del mundo llena de mentiras, de malas verdades, porque no sé cómo quiero decirlo, pero quiero decir que se trata de cosas que la gente cree que son verdad, pero son verdades piratas, no son reales y que son de dominio popular, y podemos ser liberados de eso y ser adoptados y creer en Cristo y creer la verdad y creer la palabra, su palabra, que es verdad y que sigue siendo la única verdad absoluta.
Y ahora les propongo que disfrutemos de la Navidad como hijos, porque ya quedó claro que la salvación consiste en ser adoptados como hijos de Dios. Hay muchas metáforas en la Biblia acerca de la salvación. Se habla de redención, se habla de justificación, se habla de resurrección y se habla de adopción. Son metáforas para explicarnos qué es la salvación. Tengo un desafío entonces para nosotros, desafío a disfrutar la Navidad como hijos. Siempre que preparo un sermón, me gusta terminar con alguna historia, alguna ilustración que haga clara la enseñanza. Y busqué alguna enseñanza, alguna historia que yo me supiera en mi mente, alguna cosa, pero me puso Dios en el corazón. ¿Qué ando buscando? Por favor, si en la Biblia está la más clara enseñanza acerca de la paternidad de nuestro Dios sobre nuestra vida. No voy a leer todo el pasaje, solamente voy a ponerles en contexto. Un chamaco irresponsable le pidió a su papá que le diera su herencia anticipadamente. Dame la herencia que me corresponde. El padre amoroso le da su herencia y el rufián patán se va y se gasta toda su herencia andando perdidamente. Gastó su dinero con amigos y mujeres y se quedó en la calle y ya no tenía, como no tenía dinero, no tenía tampoco amigos. Y terminó cuidando puercos. El peor trabajo para un hebreo. Los hebreos jamás criaban puercos. Fue a otro país y se hizo cuidador de puercos. Incluso se le antojaba la comida de los puercos. Estaba despersonalizado, cosificado. Pero de repente volvió en sí y dijo: ¿qué hago aquí? En la casa de mi padre hasta los jornaleros comen mejor que yo. Voy a regresar a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el Señor y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y se arranca a la casa de su padre. Lo que debió pasar en la historia, lo que debió suceder en la historia, es que cuando llegara a la casa de su padre, las puertas estuvieran cerradas y un par de guardias lo agarraran y lo echaran más lejos a la calle y le dijeran: ¿qué quieres? Quiero hablar con papá. Y si acaso el papá hubiera salido, se merecía una reprimenda, unos gritos. Ahora sí, las típicas frases: ¿crees que el dinero se barre con la escoba? ¿Crees que el dinero se da en los árboles? Ahora sí, ya que tienes problemas, ahora sí tienes padre, ¿verdad? Pero durante el tiempo que tenías dinero no tenías padre. Pero ahora que se acabó el dinero, ahora sí tienes padre y vienes por otra tajada, ¿verdad? Eso es lo justo. Eso es lo que debió pasar. Pero les leo lo que pasó. Levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Explíquenme. ¿A poco era un faro o qué? Era una casa tipo faro que se veía para todas partes, de tal manera que lo vio. Aquí hay gato encerrado. Papá todos los días se asomaba a la ventana y seguramente, siendo un hombre muy rico, con uno de sus esclavos le ordenó que pusiera una guardia y que todos los días estuvieran mirando hacia el horizonte para ver si llegaba su hijo, porque creía que iba a regresar. Porque eso de que lo vio cuando aún no llegaba no fue coincidencia, lo estaba esperando. Y no olviden que ese padre amoroso de la historia representa a Dios y el hijo pródigo representa a mí y a ti. Y cuando estaba aún lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. ¿Y a ti te parece normal que haya corrido? Si me ves a mí corriendo porque voy persiguiendo alguna cosa, tú no sientes nada. Pero en la época del primer siglo, en el mundo judío y en el mundo grecorromano, los hombres adultos no corrían. Era de mala reputación correr. Las túnicas eran muy largas y los fariseos hasta un fleco se ponían más largo para hacerlo más largo. Y las personas no corrían, corrían los esclavos. Para eso traían minifalda. Corrían los niños. Los niños usaban túnicas pequeñas y cuando se les declaraba varón de Dios, cuando se les hacía una ceremonia, el bar mitzvah, se les ponían ropas de túnica larga y nunca más correrían. Nunca más se pondrían a jugar en el suelo porque era indigno para un hombre. Y este hombre tuvo que agarrar sus naguas, su túnica y correr ridículamente. Y si corrió y lo vio alguien de sus vecinos y amigos, seguramente pensaron mal de él. Que nos diga el Señor Jesucristo en la parábola que el padre corrió es muy significativo. Estaba dispuesto a hacer el ridículo, estaba dispuesto a hacer lo que fuera con tal de llegar hasta su hijo. Pero no acaba aquí la historia. Dice: y se echó sobre su cuello y le besó. Dios mío, viene de cuidar puercos, por favor.
¿Está claro lo que estoy diciendo? El cuello todo, con la túnica aquí razándole todo, y el padre lo abraza y lo besa. Hay un himno, un canto muy hermoso que dice: si eso no es amor, entonces no hay agua en el mar. Si eso no es amor, entonces no hay sol que brilla. Pero y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy Dios, he llamado tu hijo. Pero el padre, este pero es muy importante. Jesús pone este pero aquí y Lucas lo escribe. Pero es mi hijo, guarda silencio. El hijo está confesando y es correcto que lo haga, pero significa no obstante, sin embargo. Hijo mío, no me importa tu arrepentimiento suficiente. Sin embargo, pero el padre dijo a los siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle anillo en su mano. He ahí un acto de adopción maravilloso. Pónganle anillo en su mano, el anillo que tiene mi sello, el anillo que dice que solamente los de mi familia lo pueden usar, el anillo que trae el nombre de la familia. Pónganselo, porque mi hijo muerto era y ha resucitado. Y maten al becerro gordo, ese sí no va a resucitar, se va a morir y nos va a alimentar. Y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha resucitado. Hermanos míos, imagínense, el chamaco había renunciado a ser hijo. Lo ofendió al padre pidiéndole su herencia, como si le dijera: ya muérete y dame tu herencia. Malgastó todo, regresó fracasado y sucio. El padre lo espera con vehemencia, corre a recibirlo, ya dijimos lo que significa. Lo besa en el cuello, lo adopta como hijo, poniéndole un anillo, vestido nuevo y haciendo fiesta. Cuando somos adolescentes, tenemos sueños de qué queremos ser, qué queremos lograr. En lo que a mí respecta, no quiero ser el hombre araña, ni Superman, ni Elon Musk, ni Bill Gates. Prefiero ser el hijo pródigo en los brazos de su padre. Con eso tengo para ser feliz. Y soy eso. Y tú también. Si hemos venido al Padre a decirle: Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, pero acepto la salvación, la adopción como hijo. Señor, aquí estoy. Y eres recibido por el Padre con toda su gracia, con toda su misericordia para nosotros. Hermanos, este pasaje es muy importante. Esa frase del apóstol Pablo: nos liberó el Señor de los rudimentos del mundo, es muy importante. Y la idea de que Cristo, por su redención que nos dio, nos permitió que el Padre nos adoptara en Él y que recibimos el Espíritu de Cristo para decir: Abba Padre, para tener cercanía, para tener confianza con Dios, es de lo más maravilloso. Hermanos míos, renunciemos a los rudimentos del mundo y experimentemos la gracia de la adopción y digamos: feliz Navidad todos los días. Digan conmigo: feliz Navidad, por favor. Feliz Navidad. Bueno, la idea es que todos los días podemos celebrar eso, porque Él se hizo uno de nosotros y nos dio la adopción, es decir, la salvación en Cristo Jesús. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso compartir esto. Te pido, Señor, que estas enseñanzas, más de cualquier asunto de emoción momentánea, se conviertan en semillas verdaderas que germinen en nuestro ser, Señor, y transformen nuestra vida, nos permitan relacionarnos contigo de mejor manera. Y por supuesto, Señor, que seamos libres de la corrupción que hay en las ideologías, en los rudimentos de este mundo, Señor, lleno de mentiras, lleno de ideas, de doctrinas absurdas, de doctrinas anticientíficas, antilógicas y anti tu palabra también. Y que podamos creer, Señor, en tu palabra bendita y vivir como tú quieres que vivamos. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas. Sigan orando. Y tal vez algunos aquí presentes le quieres ir a Jesús: Señor, entra a mi vida, lléname de tu presencia. Te quiero guiar en eso. Ora, habla con Dios ahí mismo. Ahora mismo dile: Dios mío, reconozco que te he fallado, pero reconozco que me amas mucho. Sé que tu amor es tan grande que te hiciste un hombre para morir en la cruz por mí. Gracias por eso. Acepto tu sacrificio ahora mismo y te pido que por ese sacrificio me perdones, que me redimas de la contaminación del mundo y que me hagas hijo. Sálvame, Señor, lléname de tu presencia. Entra a mi vida. Quiero creer en ti, Señor, como tú quieres que yo crea. Bendíceme, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esa oración conmigo, dísela a alguien, dile a alguien, cuéntale a alguien de confianza: le entregué mi vida a Cristo. No ahora, más al rato, en estos días, dile a alguien: le entregué mi vida a Cristo y ahora quiero caminar con Él. Cuéntaselo a alguien. Dios les bendiga.